el alotano es arrimogénico. En el músculo uterino, eh, los líquidos volátiles como el alotano, el furano e isoflurano son potentes relajantes del músculo liso uterino. Siguiente, por favor. Anestésicos intravenosos. Estas son sustancias. Anestésicos intravenosos. Ah. Estas son sustancias de distintas clases químicas que suspenden la conciencia cuando son administradas de manera intravenosa. Estos pueden ser usados como anestésicos generales. Entre ellos tenemos los barbitúricos, que el principal es el tiopental y seguido del metoxipental, el propofol, la ketamina, anestésicos opioides como la morfina, el fentanil, el sufentanil, el afentanil y remifentanil, fármacos diversos como el properidol, etiomidato y dexmedetomidina, y como en benzodiazepinas tenemos los principales, que es el midazolam y el diazepam. En los anestésicos intravenosos se ha incrementado su uso como adyuvantes de los anestésicos inhalatorios. Siguiente, por favor. Los barbitúricos. Los barbitúricos, como dije, el principal es el tiopental, es el agente intravenoso más común hasta que fue sustituido por el propofol. Los barbitúricos son fármacos hipnóticos más estudiados y los primeros en introducirse en la clínica intravenosa. El propofol, el prototipo de los barbitúricos, es de acción corta y se utiliza como inductores de la anestesia general. Estos producen una pérdida de la conciencia entre 15 a 30 segundos y disminuyen la presión intracraneal, que esto es usado para el edema cerebral. También, después de una dosis única, sus efectos también desaparecen rápidamente por la redistribución del analgésico hacia los otros tejidos. En su mecanismo de acción tenemos el ácido gamma aminobitúrico, causa un incremento en la conductancia de cloro a través de los canales, dando lugar a la hiperpolarización y por consiguiente la inhibición neuronal postsináptica. Siguiente. Benzodiazepinas. Entre las benzodiazepinas tenemos el diazepam, lorazepam y el midazolam. Estos se utilizan por vía intravenosa en combinación con otras drogas en la anestesia general equilibrada. El diazepam produce un efecto de sedación y amnesia. El midazolam se produce por múltiples propósitos. Se utiliza para múltiples propósitos, desde la sedación hasta la mitigación de las convulsiones. Las benzodiazepinas también pueden producir una depresión respiratoria postoperatoria. Flumazimil es un antagonista específico de estas drogas que acelera la desaparición de los efectos adversos de las benzodiazepinas. En su mecanismo de acción, las benzodiazepinas intensifican la función de la compuerta de los canales de cloro del GABA al facilitar la unión de los neurotransmisores inhibidor a su receptor. El aumento resultante de la apertura de los canales de cloro lleva a una hiperpolarización de la membrana celular, haciéndola más resistente a la excitación neuronal. Siguiente, por favor. Opioides. Estos analgésicos opioides constituyen un grupo de fármacos que se caracteriza por poseer afinidad selectiva por los receptores opioides. Como consecuencia de la activación, estos receptores causan una analgesia de elevada intensidad, producida principalmente sobre el sistema nervioso central. Entre ellos tenemos el fentanilo, que es un opioide muy potente, que es de 50 a 100 veces más fuerte que la morfina. La morfina, que esta continúa siendo el fármaco prototipo y el que más se utiliza para fines terapéuticos. El sufentanil, que es un analgésico central muy potente y es reservado para la anestesia reanimación. El afentanil es un opioide sintético de duración corta con actividad analgésica potente, potenciadora de la anestesia local.
El remifentanilo es un opioide sintético de acción ultracorta que se administra a los pacientes durante una cirugía para aliviar el dolor y como complemento de un anestésico. Siguiente. El propofol. El propofol es el agente de inducción más utilizado. Este produce una pérdida de conciencia a la misma velocidad que el tiopental. La vida media del propofol es de 2 a 8 minutos y este se metaboliza en el hígado 10 veces más rápido que el tiopental y se excreta por la orina como sulfato y glucónido conjugado. La rápida depuración del propofol explica una menor intensidad de la resaca comparada con la de los barbitúricos, lo cual puede permitir una salida más rápida de la sala de recuperación. La recuperación también es rápida, siendo el mínimo estado de sedación posterior. Siguiente. La ketamina. La ketamina es el agente más cercano a un anestésico completo. También es llamada anestesia disociativa, un estado caracterizado por una analgesia, amnesia y catatonia. Durante la anestesia, sobre todo al despertar, suelen aparecer sensaciones psíquicas muy vivas, modificación del humor, experiencias disociativas de la imagen, sueños y estados alucinatorios. Esto puede prevenirse con benzodiazepinas como lorazepam y midazolam. La ketamina alcanza una rapidez, alcanza una rápida concentración anestésica en el sistema nervioso central. Su duración de acción es corta por redistribución a otros tejidos. La ketamina también se caracteriza por ser el único anestésico que produce una estimulación en el aparato cardiovascular. Siguiente. El etiomidato. El etiomidato es un imidazol carboxilo que puede usarse para la inducción en anestesia en pacientes con reserva cardiovascular deficiente. Es escasamente soluble en agua y se prepara una solución de 2 miligramos por mililitros en 35% de propilenglicol. Su administración en perfusión es por perfusión continua endovenosa y tiene una capacidad de supracórtico adrenal que se asocia a mayor mortalidad postoperatoria, por lo que hace que su uso se delimite. Causa una mayor depresión cardiorrespiratoria que los demás agentes y produce una rápida pérdida de conciencia. El etiomidato no tiene efectos analgésicos y tiene una mínima presión sanguínea que es utilizada para el shock traumático. Este también se metaboliza en el hígado y en el plasma a metabolitos inactivos y solo se excreta el 2% por la orina. Siguiente. Buenas tardes. Continuando con la exposición, procedemos a explicar el caso clínico. Paciente femenina blanca de 22 años de edad con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial con tratamiento. Acudió acompañada de sus familiares por la emergencia por presentar herida penetrante en la región glútea izquierda, luego de recibir agresión por arma blanca, un cuchillo. Se recibió con dolor moderado en camilla, posición de cúbito prono, ligero sangramiento y adecuada movilidad de miembros inferior izquierdo. Siguiente, por favor. Fue valorada por ortopedia y cirugía, donde se constata al examen físico herida penetrante en glúteo izquierdo con presencia de objeto cortante en el área. El dolor es moderado a la palpación, hemorragia ligera y movilidad del miembro inferior izquierdo sin dificultad. Se anuncia para el tratamiento quirúrgico urgente e indicaron exámenes complementarios, en los cuales arrojan el hematocrito en 36%, la glucosa estaba en 95 miligramos por decilitro, el tiempo de coagulación 7 minutos y el tiempo de sangría 1 minuto. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. La consulta preanestésica se realizó con la paciente en decúbito prono, lo que dificultó su correcta evaluación en la vía aérea. Mallampati 2. Al costadito vemos la escala de Mallampati
Bueno, en la historia clínica, en el caso clínico, ¿no? Lo clasifican en clase 2, donde indica visibilidad del paladar blando y también la úvula. Adentía parcial, algunos dientes le faltaban, distancia tiro mentoniana mayor de 6 centímetros, la frecuencia cardíaca en 126 latidos por minuto, la presión arterial en 150/100, la frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, pesaba 70 kilogramos, la columna vertebral sin alteraciones. Al estado físico ASA3. ASA3 se utiliza para ver lo que es el riesgo anestésico. Dentro de la Sociedad Americana de Anestesiología, bueno, en el caso clínico lo categorizan ASA3, paciente con enfermedad sistémica severa que interfiere con su actividad diaria. Entonces el riesgo quirúrgico es malo. Se premedicó con ranitidina de 50 miligramos, ondansetron de 4 miligramos, metoclopramida 10 miligramos, midazolam 2,5 miligramos y diclofenaco 75 miligramos endovenoso. Durante el periodo transanestésico, los signos vitales fueron presión arterial de 130/80 miligramos por mercurio, frecuencia cardíaca en 99 latidos por minuto, saturación 100%. Para la monitorización se realizó oximetría de pulso y pletismografía, ¿no? Para ver la saturación de oxígeno. El electrocardiograma, derivaciones de 2, la presión arterial no invasiva en PANI, en miembro superior derecho y pérdidas hemáticas. Siguiente, por favor. Se realizó la anestesia general endovenosa con ketamina 50 miligramos, midazolam 5 miligramos y fentanilo 100 microgramos endovenoso y apoyada con oxígeno por máscara facial a razón de 6 litros por minuto. Durante el acto quirúrgico, la paciente mantuvo estabilidad cardiorrespiratoria. Se realiza el toilet y ampliación de la herida a 5 centímetros hacia la línea media, entre el cuadrante superior e inferior del glúteo hacia la región externa. Se retira arma blanca y se observa con la cavidad de 15 centímetros de profundidad. Sección de glúteo mayor sin lesiones vasculares. Se realiza la rafia muscular, hemostasia y afronta los bordes de forma parcial dejando un drenaje. Al costado de la imagen podemos ver el arma blanca y posteriormente se observa el término del proceder quirúrgico. Siguiente, por favor. El tiempo quirúrgico fue de 35 minutos, el sangrado final de 100 mililitros y la reposición de líquidos con solución salina fisiológica. Al término del proceder se colocó a la paciente en decúbito supino, se revirtió efectos de las benzodiazepinas y al egreso del quirófano con 10 puntos en la escala de Alderete. En la escala de Alderete vemos que les colocan 10 puntos. Al costado vemos, he puesto el gráfico de la escala de Alderete, donde vemos, ¿no?, que en actividad mueve las 4 extremidades voluntarias, ¿no?, voluntariamente o ante órdenes, que tiene un puntaje de 2. Respiración también capaz de respirar profundamente y toser libremente, también un puntaje de 2. La circulación de la presión arterial, ¿no?, menor al 20% del nivel preanestésico, también con un puntaje de 2. Conciencia completamente despierto. Saturación de oxígeno, ¿no?, se mantiene en más de 92% con aire de ambiente. Entonces, por eso le han puesto un puntaje de 10 a la paciente en la escala de Alderete. Al segundo día de la intervención egresó sin complicaciones. Siguiente, por favor. Para culminar nuestra exposición, vamos a ver un pequeño video.
Lourdes, ¿si vas a pasar un video? Sí, disculpa, si no yo lo comparto, Alcides. Ah, ya. Ya, compartir un ratito. Me dice, ¿me puedes dar la función su, por favor? No es que no lo tengo. Katy, ¿puedes por favor darle la opción para que comparta? Laura, tú eres Laura. Pero, Katy, ¿estás ahí? Sí. No, acá te de Pilar, porque como el doctor lo sacó el sistema. Yo estoy acá, pero yo no soy el Ya anfitrión. ya está Sueli, ya la puse a Laura. Por favor, ¿puedes poner al doctor, por favor, de anfitrión? Justo el doctor está ahí. ¿Puedes Ya, poner al ahorita lo doctor? coloco. ya me puso la No, función está- y te lo voy a compartir. Está Dora y está Catherine, de anfitrión. Ajá, es que lo ha sacado el sistema, doctor, y como está en cola, la primera que está en cola lo loco. Ok. Listo, Sueli, ya está el doctor. Yo ya salí Ya. de esa cosa de anfitrión. Ya, doctor, está de anfitrión usted. ¿Se visualiza la pantalla? Sí, ¿no? Señor, Laura, hay una opción en tu mismo Zoom que dice compartir audio, para que se escuche más fuerte. En mi mismo Zoom. Sí, ahí más arribita, donde dice opción de vista, ahí dice compartir audio. No, es Dale que clic ahí. no estoy poniendo el audio. A ver, Ya está ya está ya. Ya lo puse ya. opción de audio. Pausar la Ya grabación. está, comparte nada más. Ok. Hola, soy el doctor Guillermo Benavides, anestesiólogo. Hay varios tipos de anestesia. Normalmente los dividimos en tres: la anestesia regional, la anestesia general. Para la cirugía de bariatría, lo que usamos es la anestesia general. El proceso de la anestesia para la cirugía bariátrica inicia desde el preoperatorio. Entonces, llegas al hospital, a una sala que está afuera del hospital. Para la cirugía. Y durante tu estancia en preoperatorios van a revisar vitales. Vamos a pasar algunos medicamentos. Sí, me avisas, ¿qué te falta? Relajes un poco. Después de esto, ya que todo está listo, vamos a pasar a la sala de quirófano, donde te vamos a volver a monitorizar. Estás dormido completamente durante tu cirugía y además estamos cuidando de tus signos vitales, ver que tu presión esté bien, ver que el oxígeno en tu sangre esté bien, ver que tu corazón esté funcionando de manera adecuada y aparte te estamos pasando un gas anestésico para mantenerte dormido toda la cirugía. Vamos a estar todo el tiempo al pendiente de ti. Los cirujanos van a estar haciendo el procedimiento quirúrgico y del lado de la anestesia siempre va a estar un profesional cuidando de tus signos vitales. Terminando la cirugía, el anestesiólogo va a iniciar a bajar los medicamentos que te empezó a poner. 5 o 10 minutos la persona empieza a respirar solita y posteriormente empieza a despertar. Está todo muy bien calculado para que en el momento de que los cirujanos terminan de cerrar piel, la persona va a empezar a respirar. En ese momento pasamos algunos medicamentos para revertir algunos de los medicamentos anestésicos que usamos. Sí, el posoperatorio es un área donde vas a seguir monitorizado, que es el área de recuperación. En esa área vas a estar un rato todavía en lo que terminas de despertar. Lo que vemos que tus signos vitales están bien, vas a tener todavía un poquito de oxígeno y te va a estar valorando ahí todavía un anestesiólogo durante todo el tiempo. Somos gente profesional que hemos estudiado muchos años y estamos aquí para cuidarte, para que todo salga a la perfección. Ok, ese es el video. Esa sería toda nuestra exposición, doctor. Si va a ser sometido a una operación,
ratito, ahí viene el doctor. Tiene una emergencia. Ya somos dos. Bien. Iniciamos entonces, doctores. Iniciamos. ¿Me están escuchando? No, doctor, no lo habíamos escuchado nada. Recién ahorita, doctor. Ya lo estamos escuchando, doctor. Ya, muy bien. Empezamos con la clase de anestesia. ¿Ok? Lo que corresponde al día de hoy. Han escuchado ustedes la exposición de sus compañeros y prácticamente ellos ya han investigado, han expuesto y ahora vamos a reforzar lo que ellos también muy bien han expuesto. Ustedes saben que cuando uno administra un medicamento a un ser humano, lo tiene que administrar en toda su carrera, administrar dosis por kilo de peso. Porque uno administra dosis por kilo de peso para esperar una respuesta o lo que se llama un evento esperado. Por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 40 grados centígrados, ¿cierto? Estoy con fiebre, estoy con 40. Y yo mismo me administro paracetamol de 1 gramo. ¿Cuál sería el evento o respuesta que yo esperaría al administrarme paracetamol endovenoso? ¿Qué creen, doctores? A ver, por lógica. ¿Qué debería pasar? Voy a preguntar al doctor Servillini, Israel Servillini. Doctor Servillini, ¿está presente? Chicos, ¿me escuchan? Parece que no están en línea. Sí, doctor, sí le escuchamos. A ver, entonces no está el doctor Servillini. La doctora Dora Laura Mendoza. Doctor, buenas tardes. Si tienes un paciente con fiebre y le administras paracetamol endovenoso, ¿cuál sería tu respuesta o evento esperado? Siendo un
antipirético debería bajarle la fiebre, pues, ¿no? Claro, entonces si la fiebre empieza a bajar, esa es tu respuesta, ¿no? Tu evento esperado. Pues para eso tú administras paracetamol, para que la temperatura baje. ¿Ok? Ese es tu evento esperado. Muy bien. Entonces, ese evento esperado va de acuerdo a una... Sí, Una doctorita. consulta. Mira, nosotros tenemos el midazolam, tiene su antídoto. ¿También el paracetamol tiene su antídoto? No, doctorita, no tiene antídoto. No tiene antídoto. Aparte que el paracetamol no es tóxico. Es uno de los medicamentos que tú puedes dar unas dosis bien altas, doctora, y es raramente que causen intoxicación, o la se llama dosis letal. Es bien raro, doctor. El paracetamol se metaboliza rápidamente por vía hepática y se elimina rápidamente por vía fecal, por la vía urinaria, por la vía de la piel y por la vía de las mucosas. Es un medicamento rápidamente eliminado y metabolizado, doctor. Es por eso que no, al menos yo no conozco ni he leído tampoco que haya un antídoto para el paracetamol. Aparte que nunca le he visto que hayan utilizado. No sé si respondí con tu pregunta, doctora. ¿Aló? Hola. Doctora, ¿me escuchó? Sí, doctor, claro. Ok, entonces continuemos. Cuando uno habla de dosis por kilo de peso, uno debe entender que la concentración del medicamento va a ir de la mano con el peso del paciente. Por eso las dosis son 30 miligramos por kilo de peso por día. 30 miligramos por kilo de peso por día. A eso se llama dosis respuesta. Ahora, la concentración anestésica alveolar. Cuando se alcanza un estado de equilibrio, la concentración anestésica alveolar mínima es la concentración dosis que evita la respuesta a un determinado estímulo doloroso. ¿Ok? En el 50% de los individuos, a menor CAM, mayor será la potencia. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que uno, cuando da la anestesia, tiene que mantener al paciente bajo una sedación o un estado de conciencia profundo. Porque si yo no dejo de administrar constantemente la anestesia, el paciente se va a despertar en plena cirugía. Es por eso que yo necesito tener al paciente bajo anestesia. Y eso se llama plano de anestesia, que en otras palabras se llama concentración anestésico alveolar mínima. O sea, es lo mínimo de anestesia que yo necesito para mantener a mi paciente inconsciente durante toda la operación. Conforme yo le voy retirando la anestesia, el paciente va recuperando el estado de conciencia. A eso se llama concentración anestésica alveolar mínima. Es la dosis mínima que yo necesito para tener al paciente anestesiado. Ahora, esta concentración de anestesia mínima o alveolar mínima va a variar, ¿no? Según esta diapositiva, en niños, en ancianos, en pacientes que tienen hiponatremia, hipercalcemia, o que el paciente esté en el consumo de ciertos medicamentos que potencian o ejercen el sinergismo medicamentoso, por ejemplo, la clonidina, sulfato de magnesio y el óxido nitroso. Lógicamente que la concentración alveolar mínima aumenta en jóvenes, en pacientes que tienen el diagnóstico de etilismo crónico, hipernatremia e hipertermia. En una anestesia inhalatoria pura, que ya no se usa mucho la anestesia inhalatoria, se necesita 1,2 a 1,3 de concentración alveolar mínima para evitar el movimiento en el 95% de los pacientes.
el despertar se produce con 0.3. O sea, si yo le doy 0.3, es como si no le estuviese dando nada. Entonces el paciente se te va a despertar. Tú necesitas, para tener al paciente en plano, se dice plano, o en sedación profunda, o en estado bien consciente, necesito un rango mínimo de 1.2 a 1.3 de anestésico inhalado. ¿Ok? No sé si alguien hasta acá tiene alguna pregunta. ¿Preguntas, doctores? Muy bien, no hay preguntas, continuamos. Doctor, yo sí tengo una pregunta. A ver, doctor, adelante. Disculpe, mi nombre es José Mondragón. De mí es mi primera clase, creo que anteriormente no hemos tenido clase con usted, pero es un gusto, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Si yo, por ejemplo, se habla de una técnica de operatorio, como dice el curso, ¿a qué cantidad de anestesia se le pone a un paciente según cada caso? Primeramente, para uno elegir la anestesia, doctores, primeramente para elegir una anestesia, tú tienes que conocer al paciente. Te traslado la respuesta aquí. Y buena pregunta, buena pregunta. Interesante la pregunta tuya. ¿Ves mi diapositiva o nada? No, doctor. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, doctor. ¿No ves? Sí, se ve, doctor. Muy bien, la pregunta del doctor es muy buena. ¿Cómo elijo la anestesia? No existe un manual que te diga, este paciente tiene tantos años y tienes que darle tal anestesia. No, no existe, doctor. Sino que la anestesia... Doctor, ¿no sería por el tipo de patología que se va a realizar o por la intervención? Uno se guía de protocolos o guías de práctica clínica. Es lo primero que tienes que tener en cuenta, doctor. Protocolos o guías de práctica clínica. Esto generalmente lo tienen los hospitales y clínicas. ¿Ok? Entonces, existe, doctor, guías o protocolos en cada institución. Por ejemplo, si es un paciente que se opera de vesícula, dirá por el protocolo, todos los pacientes que entran a operarse de vesícula o de una cirugía que dura más de 2 horas, tienen que operarse por anestesia general. ¿Ok? Esto es lo importante. Ahora, dentro del protocolo, lógicamente, dentro del protocolo va a ir, pues, ¿no? Características del paciente. ¿Ok? Número 2. Van a ver las características de la cirugía. Número 3. Características del petitorio de cada institución. Creo que le llaman ahora institución de salud. ¿Ok? Entonces, yo, para elegir el tipo de anestesia, me tengo que guiar de los protocolos o guías de cada hospital o clínica. O sea, no es porque me da la gana, no es porque yo quiero, yo decido, no. Sino tienes que trabajar de acuerdo a las guías o protocolos de cada institución. ¿Ok? Hasta las clínicas que son de forma privada también son supervisados por un ente que se llama Su Salud. Y Su Salud vigila y vela que todas las entidades prestadoras de salud trabajen de acuerdo a guías o protocolos. Ahora, dentro de estas guías se tienen en cuenta características del paciente y características de la cirugía. Por ejemplo, ¿qué características influiría en elegir la anestesia?
si es un paciente superobeso, si es un paciente alérgico al alotano, puede ser, si es un paciente alérgico al fentanilo, si es un paciente que tiene, qué sé yo, anemia. O sea, ni un paciente va a operar de una cirugía si usted tiene una hemoglobina de 8. Para recibir anestesia inhalada, tiene que tener una hemoglobina de 12, por lo menos. Características de la cirugía. No lo voy a operar a un paciente con anestesia local si le voy a retirar la vesícula, ¿no? Es algo inhumano, es una iatrogenia. Entonces dirá, pero no todos los pacientes que se operan de vesícula entrarán bajo anestesia general. Los niños, todos los pacientes que van a entrar para cirugía del diente serán con anestesia sedación profunda. Igual otro, todos los pacientes que serán operados de hernia inguinal, se elegirá la anestesia regional y se irá de alta el mismo día, anestesia regional. ¿Okay? Todos los procedimientos mínimamente invasivos, por ejemplo, le ponen verrugas, lunares, ¿ok? Será con anestesia local. Pero todos los pacientes deben tener riesgo quirúrgico preoperatorio, riesgo quirúrgico neumológico, riesgo quirúrgico cardiológico. Todas las cirugías, incluso las locales, regionales y generales. No sé si con esto he respondido tu pregunta, doctor. Sí, doctor, sí, porque, bueno, yo tenía sí está correcto, creo que estoy conforme, pero lo que yo quería preguntar más, agregando este tema que ya usted tocó, pues no lo respondió, cabe resaltar también que, le digo, pues no, en los casos de los pacientes, por ejemplo, cuando llegan a cirugía, pues ir a sala, ¿no? No sé si se pone la misma cantidad a los adultos como también a los niños, porque yo creo que hay una variancia y hay que tener que, bueno, no sé mucho de esto porque estoy llevando este curso, me interesa saberlo a fondo, porque no sé, doctora, a ver si nos puede dar una guía en eso, porque sabiendo que esto nosotros vamos a llegar, pues viene un paciente, imagínese, a emergencia, no llega para operación directo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero su evaluación, ¿no? Como usted mismo lo acaba de decir. Y entonces luego para poder proceder, yo no entiendo, no tengo la idea qué cantidad de anestesia se le puede poner. Ya como usted lo dijo también según el caso, ¿no? Pero yo quisiera saber si es la misma cantidad que se pone a los adultos también como a los niños. Ya, muy bien, buena pregunta. ¿Estás viendo mi diapositiva? Sí, doctor, lo estoy viendo. Sí, doctor. Capaz no escuchaste bien, pero la anestesia se administra por kilogramo ¿Estás viendo? Sí, doctor, sí. A ver, para todos. La anestesia, doctor, así sea anestesia endovenosa, inhalada, la anestesia se administra, doctor, por dosis, por kilo de peso. ¿A qué se refiere dosis? Es la dosis o cantidad del medicamento que se da en miligramos, en picogramos o en mililitros, si es un gas. Y se multiplica por el kilo de peso del paciente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿estás escuchando? Sí, doctor, yo lo escucho. El fentanilo, que es el medicamento más usado en anestesia, fentanilo.
su dosis es de 2 miligramos por cada kilo de peso. Te voy a poner aquí ejemplo, un niño y un anciano. El niño pesa 8 kilos, 750 kilogramos. Y el anciano pesa 48.430 kilogramos. La pregunta es, ¿cuánto es la dosis? Y la pregunta es, ¿cuánto es la dosis? A ver, ¿cuánto sería la dosis, doctores? Para el niño. Doctores, respondan. 17.5 miligramos, doctor. Muy bien. ¿Y para el anciano? Multipliquen para el anciano. $96.86 miligramos por decilitro, miligramos. No me ha respondido bien. 96.86. Miren, miren cómo se responde. 96.86 miligramos Por kilogramo de peso, ¿no? Sí. Esa es la respuesta correcta. Y el otro es 17, ¿no? 17.6, creo. ¿Cuánto sale la primera? $17.5 miligramos por kilogramo de peso. Ok. Muy bien. Y ahí tienen ustedes cómo se calcula. ¿Cómo se calcula, doctores? ¿Cómo se calcula la dosis de anestesia? Ahora sí respondí a tu pregunta, doctor, o todavía. Doctor, ¿estás por ahí? Sí, doctor, correcto. Sí, ¿Ya respondí a tu pregunta o todavía estás con duda? sí, doctor, lo que sí, en eso tenía duda. Bueno, eso era para multiplicarlo por el peso. Ahora ya tengo entendido que es la dosis. A eso se llama dosis. Gracias. Doctor. Dosis. Muy bien, sigamos. Y acá vemos, pues no, miren, doctores. Estas son las propiedades farmacocinéticas de algunos gases inhalados, ¿no? Miren. ¿Cuál es su concentración alveolar máxima? Miren, el sulfurane, que es el que más utilizamos, es de 1.4. Es como que el rango en el cual yo tengo al paciente en un sueño profundo. Tiene que oscilar entre este rango, entre 1.4 y 3.3. ¿Ok? Pero si este rango baja por debajo de 0.6, mi paciente se despierta. No sé si, a ver, no sé si me entienden esta parte de la concentración alveolar. ¿Se entiende, doctor, o no se entiende? Esto es importante que sepan ustedes. O sea, ustedes han visto, ¿no? Que cuando uno está en anestesia, le colocan una máscara. ¿Cierto? Le colocan una máscara. Esa máscara se está administrando un gas. Y cuando el gas pierde su concentración alveolar en los pulmones, el paciente se mueve primero, se está moviendo, mueve las manos, las piernas. Entonces, lo que hace el anestesiólogo es gira el reloj, que es como una llave, gíralo para que entre más cantidad de gas inhalado. Y volver al paciente a un plano profundo.
Voy a ver aquí la máquina de anestesia. Máquina de anestesia. ¿Estás viendo mi imagen? Sí, doctor. Pero Ya, miren función de acá. recarga. ¿Están viendo? Sí, doctor. Ya, Sí, lo estamos viendo, doctor. Esta es la máquina de anestesia. Por aquí ven acá un tapón, ¿lo ven? Sí, doctor. Ahí En este ingresa el tapón, Seborane, ¿no, ahí, doctor? ahí ingresa el sevoflurane, no es un gas, ¿ah? El sevoflurane es un líquido. Es como si Sí, fuese sí, es un agua. líquido que ingresa, es en forma de agua que ingresa, doctor. Es un líquido. Y Esta doctor, y el máquina, reloj que está arriba, el reloj como el cero, ¿eso qué función cumple? es lo que yo les digo, ¿no? O sea, primero, vamos por partes. El sevoflurane es un líquido. Y esta máquina lo transforma en gas, porque es un vaporizador. Es un gas, es un líquido que entra el sevoflurane y esta máquina se encarga de transformarlo en un gas. Es un vaporizador. Este reloj marca la cantidad de volumen de gas que va a ingresar a los pulmones del paciente. Es por eso que yo les digo, cuando el paciente está totalmente dormido, está en una concentración, doctores, de volumen, miren, de 1.4 a 3.3. Volumen, ven acá, volumen, ¿lo ven? ¿Ven o no ven? Sí, doctor. Mira, de 1.3 al reloj. ¿Lo están viendo? Se colgó el video, doctor, un ratito. ¿Lo están viendo aquí o no lo están viendo? Sí, sí, doctor, sí. Ya, acá está la flecha amarilla y acá están los volúmenes, miren. Acá está 1, 2, de 1.4 a 3.3. En este lapso, si la aguja está en estos lados, el paciente va a estar dormido. Pero ven acá, acá dice 0.2. Acá, si la aguja está acá, si yo dejo la aguja acá, el paciente se va a ir despertando. Pero cuando tú ya estás, acá está en anestesia, tú vas bajando lentamente el reloj para que el paciente se despierte tranquilamente. No lo puedes bajar de golpe, doctores. Porque el paciente va a despertar con miedo. Eso se llama delirando. Delira el paciente. Entonces tienes que bajarle el reloj poco a poco, doctores. ¿Se entendió la explicación, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿O no están entendiendo? Sí, doctor, sí se Cuenten. entiende. Muy bien. Entonces no se olviden que este reloj es el que marca, miren, acá está bien claro la letrita, volumen, ¿no? Volumen por ciento. Y acá están los niveles. El sevoflurane va de 1.4 a 3.3. En este lapso el paciente está totalmente profundo, en coma profundo o inconsciente, ¿no? Muy bien, sigamos. Y ahí está, pues, ¿no? En esquema, ¿no? La máquina de anestesia, el gas inspirado, el gas llega al alveolo, el alveolo intercambia por diferencia de presiones, va a la sangre arterial y de la sangre llega al cerebro. Y en el cerebro va a deprimir en el tálamo el centro del dolor y también el centro de la conciencia. Por eso que el paciente no siente dolor y después de la operación no recuerda nada.
no recuerda nada. Y acá está prácticamente lo que yo les he explicado, pero no tan bonito, ¿no? Acá estas máquinas antiguas, pues, no, no es como yo les expliqué con el relojito. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos sistémicos? Habían bastantes, dentro de los más, ¿qué les puedo decir? Más notorios son los hepáticos. Es por eso que el alotano fue sacado rápidamente del mercado. Miren, a ver, ¿quién lo puede leer? ¿Qué ocurre? ¿Qué produce el alotano en el hígado? ¿Vio, doctor? ¿Puedo leerlo? A ver. Efectos hepáticos, disminuyen el flujo sanguíneo hepático, alotano induce hepatitis fulminante y necrosis hepática. Eso está, doctor. Doctor, una consulta. O sea, que eso, en el momento de la cirugía, ¿te puede producir eso o cuando las cirugías son continuas te aparecen los efectos hepáticos? Generalmente, cuando uno tiene una cirugía, ya sale con un grado de hepatopatía, doctor, con daño hepático. Porque uno se opera uno o dos veces en toda su vida, ¿no? Uno se opera cada rato, ¿no? Doctor, pero en caso, por ejemplo, hablamos un poquito de cirugía plástica, que ahora está el boom en el mercado. Por ejemplo, pacientes que se operan en un mes, en 2 meses a 2 cirugías, por ejemplo, una prótesis de mama o una lipo total. Ahí a veces lo hacen con anestesia general. Sí, pues, pero como yo expliqué en la primera clase, la anestesia, doctora, casi nunca es una anestesia única. Tenemos la anestesia combinada, anestesia mixta o anestesia progresiva. ¿Te acuerdas que expliqué eso en la primera clase? Acá debe estar. ¿Se acuerdan, no? Ahí está, miren. La anestesia total endovenosa prácticamente no se usa, doctor. Siempre tratamos de usar este tipo de anestesia, la balanceada, que es la que más se utiliza. Empiezas con tramal, con propofol, fentanilo, le pones midazolam y de ahí le pasas anestésicos inhalatorios y de ahí recién puedes pasar quizás a anestesia endovenosa. Pero vas combinando por pasos, doctor. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien. Sigamos. Entonces, mucho cuidado con este efecto, doctores, de los anestésicos inhalados. Mucho cuidado. Después, ¿qué efectos tiene en el corazón? Aumenta la contracción, pues, ¿no? Perdón, va a aumentar la vasodilatación y va a disminuir, es un depresor de la contractilidad cardíaca. ¿Ok? El alotano es arritmogénico. ¿Qué significa eso? Que va a disminuir el ritmo cardíaco. Después el desflurane, doctores, produce lo contrario, va a producir taquicardia. Miren, son de la misma familia, pero tienen efectos diferentes. En sí, en general, los anestésicos inhalados deprimen la respiración. ¿Okay? Hay un espacio muerto en el pulmón, va a aumentar ese espacio muerto. Y después que los pacientes, luego de la anestesia, muchas veces hacen neumonías, porque el espacio muerto, el espacio de ventilación va aumentando. En el cerebro va a disminuir el índice metabólico, por eso el paciente entra en coma y el gasto energético es menor, porque está en coma.
¿Ok? En el riñón va a disminuir la velocidad de filtración glomerular. ¿Ok? Y aumentan la fracción de filtración. ¿Ok? Ya les hablé ya del daño hepático, que para mí es lo más importante que ustedes sepan de la anestesia, puesto que cuando ustedes tengan sus pacientes, no recomienden que se operen. Uno debe operarse solamente cuando es necesario, ¿no? Una apendicitis. Pero otros se paran operando que me quiero jalar, qué sé yo, la grasita, que para acá, para allá. Y bien, luce bonita por fuera, ¿no? Pero por dentro, su hígado está pues ya está para un cambio ya. Los anestésicos son muy tóxicos. Entonces, mucho cuidado con entrar a cada rato a hacer operaciones. Oigo, ¿no? Se verá bonita por fuera, pero por dentro su hígado está pues ya dañado, ¿no? Y ahí vemos, doctores, miren, el sudofurane, sus efectos: disminuye la presión arterial, es un vasodilatador, en el pulmón deprime la ventilación, y en el sistema central tiene mínimos efectos en el líquido cefalorraquídeo. Este cuadrito, doctores, sí voy a preguntar, y especialmente del sevoflurane. ¿Ok? Como les digo, acá está la pregunta que hizo la compañera, ¿no? No se usa generalmente anestésicos inhalados solitos, ¿no? Bien raro. Siempre se usa en una anestesia llamada anestesia balanceada. ¿Ok? Donde utilizas opiáceos, hipnóticos, inhalatorios, y al final terminas con anestésicos intravenosos. ¿No? Ok. Después tenemos los anestésicos intravenosos, los barbitúricos, los opioides, las benzodiazepinas y otros como la ketamina. Los intravenosos, doctores, son de corta duración. Cuando ya coloco la segunda inyección del endovenoso, es como que el paciente ya está preparado, y la segunda inyección ya va a prolongar el efecto y potenciarlo. ¿Ok? Acá también, dentro de los más utilizados, ¿no? El propofol, ¿ok? Su dosis de inducción. O sea, es como que lo estás preparando. Eso se llama inducción de anestesia. Su dosis de inducción es de 1.2, de 1 a 2.5. ¿Ok? Y después la duración de la acción solamente va a durar de 3 a 8 minutos. Después de esta dosis, yo ya tengo que ir aumentando hasta de 2 a 10 para mantener al paciente en plano anestésico. ¿Ok? Esta es la dosis de inducción, esta es la dosis para ya mantener al paciente anestesiado. Vemos aquí, miren, el propofol, su duración de la venoclisis, okay, miren, horas, okay, y su sensible al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Es la velocidad con que el propofol puede inducir su acción en el ser humano, ¿no? El diazepam, como vemos, miren, el diazepam actúa rápido, miren, actúa rápido, o sea, produce rápidamente el efecto que uno desea, pero también desaparece rápido, endovenosamente, desaparece rápido también, no dura mucho. En cambio, el propofol va agarrando lentamente su curva, ¿no? Pero también tiene un potente efecto en el tiempo. Acá ven ustedes un cuadrito muy bonito sobre los principales anestésicos. Por ejemplo, antes usábamos bastante la ketamina, doctor.
Doctor, no se le escucha. Es lo ideal, ¿no? Es rápido y que también despierta rápido. Pero muchas veces eso no era muy adecuado. Aparte que sus efectos adversos, pues, náuseas, vómitos, cefalea, eran muy comunes. Diferente, miren, al fentanilo. Miren al fentanilo. Inicio y recuperación lenta. Te va llevando de a poquitos el fentanilo. ¿Ok? Dice que es utilizado en anestesia balanceada y sedación. Analgesia notable. Tiene un efecto prolongado, un efecto de placer, de sedación. ¿Ok? Y así, doctores. Entonces vean ustedes lo más importante es fentanilo, la ketamina y el propofol. El propofol también es rápido, ¿eh? Pero duele, pero doctores. Cuando uno inyecta propofol a la vena, uy, uy, Diosito, duele bastante. No sé si ustedes han sentido eso, yo tampoco no he sentido mucho, pero los pacientes me dicen que, doctor, esa cosa blanca que ingresa arde y quema y duele hasta el corazón. Me dicen. Mira cómo lo dicen, ¿no? Y el propofol es bien fuerte, doctor. Quema, duele, arde la vena. Que les duele hasta el corazón. Lo pone con un poco de lidocaína. No, Sí, pues. endovenoso, se coloca, doctor, ¿eso se puede diluir con un poco de lidocaína? Nunca he visto hacer eso, ¿eh? Yo he visto que lo colocan Yo de siempre he frente. visto también que lo hacen, pero con el cloruro de sodio le diluyen, ¿no? Lo pasan lento. Muy bien, chicos. Ustedes ya conocen a los tres grandes, ¿no? Al propofol, Doctor, a la ketamina y al fentanil y la el tiopental ya no se midazolam, usa ya. conocido. El midazolam, como ustedes saben, tiene un antídoto, ¿no? Pero el antídoto Sí, es bien un difícil doctor. que lo usan, ¿no? No he visto a alguien que se haya intoxicado por midazolam. ¿Ok? ¿Alguien hizo una pregunta? Sí, tenía una duda. O sea, primero es la inducción mediante el medicamento, ¿verdad? Y luego ya te colocan el gas en la anestesia general. Eso va a depender del arte del anestesiólogo. Generalmente Yo me acuerdo, generalmente se inicia con un midazolam, que tiene una acción ansiolítica. Cuando uno está entrando a sala, lo que tiene es nervios, ¿no? Está nervioso. Entonces, el anestesiólogo generalmente le coloca un ansiolítico. Ese es el midazolam. Y están ya medios dormiditos, medios calmaditos, ¿no? Esa es su inducción, su inicio. Después el doctor pasa a lo que es la anestesia balanceada, que es el gas inhalado, le puede pasar sulfuráneo. Una vez que ya entra en sedación profunda, el paciente entra a anestesia endovenosa. Esos son los pasos, doctorita, más comúnmente usados. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, porque me acuerdo que me pusieron la máscara alguna vez y me preguntaron mi nombre y solo me acuerdo que dije Edith y nada más. O sea, Menos mal que te preguntaron tu nombre. pero eso me acuerdo, pero que también no tenía la duda de la parte de la inducción. Deme un segundo.
Se fue el audio. Dijo un momento. Sí, dijo un momento. Esperemos. ¿A dónde nos vamos? Oye, no hay Compañeros, ¿hay clase? Sí, el doctor dijo que ahorita vuelve en un momento. Esperarlo nomás. Disculpa, me botó el sistema, estoy entrando otra vez, por eso que preguntaba. Gracias, compañera. De nada.
Muy bien. Sigamos. Ahora, antes, ¿me escuchan? ¿Están escuchando? Doctor, sí le escuchamos. Antes habían unos medicamentos llamados los barbitúricos, entre ellos el tiopental. Eran muy utilizados, ¿ah? Me acuerdo cuando yo todavía era estudiante, se usaba bastante el tiopental, el fenobarbital, pero producían, yo he visto efectos de convulsiones, broncoespasmos, el paciente le faltaba el aire, se ahogaban. Entonces era un medicamento que, si bien para la época era muy bueno, porque tenía una potente acción para anestesiar, pero tenía bastantes efectos adversos. Y ustedes habrán visto cuando antiguamente las personas se morían por la anestesia, se morían en sala de operaciones. Mira, incluso en el hospital se morían por la anestesia. ¿Ok? Entonces, ya queda prácticamente en el recuerdo el uso del fenobarbital, ¿no? Que era muy usado antiguamente. ¿Ok? Generalmente este medicamento se usaba en los pacientes que estaban con episodios de convulsión. ¿Okay? Se usaba el tiopental, se usaba el barbitúrico para sacar al paciente del estatus epiléptico. ¿Ok? Entonces estos medicamentos, estos ya no son muy utilizados, pero sí serían una opción ante la escasez de algún medicamento, ¿no? Una de las complicaciones, vemos aquí, miren. ¿Ok? Miren. Todo lo que puede producir también este medicamento, la porfiria. Yo no he visto nunca, como les dije, no he sido de la época del fenobarbital, pero cuando su uso indiscriminado podía producir la porfiria, ¿no? Hoy en día ya el fenobarbital, el tiopental no se utiliza. Bien raro que sea casos extremos de utilizar, ¿no? Vean ustedes las secuelas que podría dejar la porfiria. Por una consulta, ¿ese medicamento de porfiria lleva a un paciente a este extremo? Sí, doctorita. Produce un daño, un daño. Un paciente que va a operarse y su efecto por la porfiria, ¿puede quedar así el paciente, doctor? Ah, no estoy diciendo eso, sino el uso indiscriminado. Sepan ustedes que el fenobarbital también tiene un efecto de tipo droga, doctorita. Tipo droga también. Ahí te vas a ver, pues si usted lee más, van a ver que hay otros medicamentos como tipo drogas sintéticas. ¿Ok? Muy bien. Otro medicamento anestésico intravenoso tenemos la familia de los opioides, que generalmente funcionan como complemento de una anestesia balanceada. ¿Ok? Por ejemplo, la morfina, utilizado en la anestesia balanceada, el fentanilo, el famoso fentanilo que tanto nos ayuda, ¿ok? Produce en sus secciones la depresión respiratoria, también tienen efecto cardiovascular, disminuyen la poscarga, que es el retorno venoso, y aumentan el gasto cardíaco, ¿ok? En dosis altas producen lo contrario, en vez de producir taquicardia, van a empezar a producir bradicardia. Y vean aquí, miren, las bondades de los anestésicos intravenosos. Actualmente usamos el fentanilo y este último, que es muy bueno, el remifentanilo. ¿Okay? Vean su vida, acá lo más importante es su vida media. Vean la vida media del fentanilo, 3.6. Se va a durar en el cuerpo 3.6 horas. Estos medicamentos fentanilos son muy utilizados en tiempos de guerra. O sea, cuando ustedes ven las películas que le colocan morfina, esa morfina americana es preparada con fentanilo. Es un paciente que le colocan la morfina del fentanilo en esas ampollas especiales
es para que el soldado que esté herido en combate muera o no tenga dolor por un buen tiempo, ¿no? Son 3 horas, ¿no? Una potente acción anestésica y analgésica del fentanilo. Vean, miren. Pero ahora vayan ustedes al otro extremo, miren. ¿Cuánto tiempo dura el fentanilo, doctor? A ver, ¿quién lee? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí le escuchamos. ¿Cuánto dura el remifentanilo? Dura 15 minutos, doctores. Sí, por cierto. Dura 15 minutos. Dura 15 minutos. Pues este paciente está con la anestesia y a los 15 minutos se despierta. ¿Se entendió? O sea, Sí, doctor, la diferencia entre fentanil y remifentanil, sí. El paciente está bajo una anestesia profunda, tú le cortas la anestesia y a los 15 minutos el paciente está despierto. Su efecto solamente dura 15 minutos nada más. Entonces el paciente se recupera rápidamente. ¿Cuál es lo malo del remifentanilo? Que tienes que pasarle de gota a gota. Su concentración es en una bomba infusora que va pasando gotita a gotita para mantener al paciente en coma profundo. Pero tú apenas cortas la máquina, el paciente a los 10 minutos, ni a los 10, a los 5 minutos, ya está despierto ya. Totalmente despierto, ni siquiera mareado, nada. Totalmente despierto, doctores. ¿Se vio la diferencia, doctores, o no se vio la diferencia? Sí, doctor, la acción larga es la fentanil y la acción corta es la remifentanil. Muy bien. Entonces ya estamos bien, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Cómo se podría usar este tipo de anestesia con acción corta en operaciones más menores? No, al contrario, en operaciones largas o en casi todas las operaciones se aconseja usar el remifentanil. ¿Por qué? Porque le pasan gota a gota y puede tener mucho más tiempo al paciente con sedación, pues, ¿no? Así es. Tú lo estás controlando, manejas la anestesia gota a gota. Y lo peor es cuando un paciente, ¿te acuerdas que en lo que estoy explicando, cuando es un anestésico potente y de sedación profunda, ¿qué pasa con los pulmones? Aumenta el espacio muerto, ¿cierto? Entras en un apnea producida. Ese pulmón no se estira o no se llena de aire normalmente porque estás bajo una depresión respiratoria. Esa depresión respiratoria, ese pulmón que no se infla, va a tener espacios muertos. Ese espacio muerto es lo peligroso, porque ahí va a dar la neumonía. En cambio, si tú tienes un paciente que se despierta rápidamente, ¿habrá espacio muerto? No, ¿no? Si el paciente se despierta rápidamente, ya va a poder respirar. En cambio, el paciente que está bajo una sedación profunda, va a estar respirando superficialmente. ¿Se entendió, doctores? Sí, doctor, pero... Les hablé bastante a ustedes del fentanilo. Como les dije, el fentanilo es muy superior a la morfina. Y es lo que usan a los soldados en la guerra, como les cuento, ¿no? Ustedes escuchan en las películas que se colocan agujitas de morfina, pero en sí no es morfina sola, sino es morfina con fentanilo, que tiene una acción corta, que produce amnesia, produce una relajación profunda, hay pérdida de conciencia. Puede servir para dos cosas, ¿no? O para acelerar la muerte, o para mantener al paciente anestesiado, ¿no? Y sin dolor y sin recuerdos. ¿Ok?
Su uso del fentanilo, doctor, alivia el dolor durante la anestesia general. Es como un inductor para la anestesia. ¿Cuáles son sus antagonistas? La naloxona, el butorfanol y la lufenilina. Más importante, la naloxona como antídoto. Después tenemos un esquema o un tipo de anestesia que se llama la neuroleptoanalgesia. ¿Qué significa esta neuroleptoanalgésica? Es asociar un opiáceo más un neuroléptico. Por ejemplo, asociar el fentanilo con el droperidol. ¿Ok? ¿Cuál es su objetivo de este tipo de analgesia? Va a producir una analgesia profunda, va a disminuir la reacción al dolor, pero va a haber una protección neurovegetativa sin pérdida de conocimiento y el paciente respira cuando se lo ordena. Entonces, es como que les puedo decir, es como que lo están operando de una forma consciente. El paciente está despierto, siente todo, recuerda todo, pero generalmente este tipo de anestesia solamente puede ser indicada para cirugías menores, curaciones, endoscopías, ¿ok? No se recomienda para cirugías mayores. Las benzodiazepinas, ustedes ya la conocen ya, el midazolam, el que hace hablar todo. ¿Ven? Nunca, no les aconsejo que le coloquen midazolam si es que están solos, porque también hay reacciones adversas al midazolam, ¿no? Vomitan, se deprimen, ¿ok? Pero es muy utilizado en la endoscopía, la proctoscopía, en las resonancias. Y doctor, y si en el caso fuéramos pacientes, ¿nosotros podríamos solicitar el tipo de anestesia que nos pueden colocar o no? Eso lo dispone... Tú puedes solicitar tu tipo de anestesia, pero al final el que decide es el médico, ¿no? Al que decide es el médico. El anestesiólogo, ¿no, doctor? Es el que va a indicar el acuerdo. Ah, sí, de acuerdo a tus características tuyas y de acuerdo a las características de la cirugía, como les dije, ¿no? Y de acuerdo al protocolo guía de la institución. ¿Ok? Ya sabemos cómo funcionan los anestésicos tipo benzodiazepinas. No son anestésicos en sí, pero participan en la anestesia balanceada como inductor, ¿ok? Para tratar de sedar al paciente antes de la anestesia. Una sedación. Mire, como digo yo, ¿no? Disminuyen la ansiedad. El paciente cuando está para operarse está nervioso, ¿no? Está nervioso, está ansioso, muy preocupado, ¿no? Ahí se utiliza la benzodiazepina. Y su antídoto, doctores, es el flumazenil. ¿Ok? Muy bien, doctores. Con esto ya hemos terminado la clase de anestesia. Y bueno, no sé si suelen... Doctor. Está interesante, Sí, doctor. Doctor. Dígame, doctor, escucho. Doctor, una consultita. Me quedó Dígame. un poquito de duda sobre anestesia general. Dígame, doctor. Escucho decir, doctor, anestesia general, donde dicen preanestesia y anestesia y relajante. No sé en qué consiste, doctor. La preanestesia... La preanestesia es el medicamento que tú vas a utilizar antes de utilizar la anestesia. Generalmente, como le digo, siempre es el inductor. El inductor. Por ejemplo, el fentanilo, la benzodiazepina. Utilizas para que el paciente esté preparado para recibir la anestesia. El paciente está nervioso y le tienes que calmar esa carga enérgica. ¿Okay? Eso se llama la preanestesia. Algunos lo colocan 24 horas antes, le colocan su ampollita de diazepam, para que el paciente descanse tranquilo y entre medio dormidito a la anestesia. Eso es para que relaje al paciente. Para que relaje al paciente. ¿Ok? Doctor, lo que yo veo es que ponen en preanestesia, lo ponen lo que es metamisol, dexametasona, ranitidina, luego le ponen propofol, luego último le ponen rocuronium para relajante. También, doctor, por Dios, esos son pasos. Ahí en eso tu preanestesia ha sido
generalmente el fentanilo o el midazolam. La anestesia ha sido lo que tú dices, ¿no? El propofol, que es el anestésico endovenoso. Y tu relajante es el rocuronio, pero no a todos le colocas rocuronio. Rocuronio se utiliza cuando tú vas a hacer cirugía intestinal prácticamente. Vas a cortar intestinos y quieres que los intestinos estén pues, totalmente quietos y relajados. Si vas a operar un paciente del dedo, no vas a colocarle rocuronio, ¿no? No vas a trabajar con musculatura lisa. El rocuronio es un relajante o bloqueante de la unión neuromuscular del músculo liso. Bloquea la acetilcolina, pero solamente en el músculo liso. Entonces, si yo opero la mano o el pie, el hueso o el dedo, no voy a trabajar con músculo liso, ¿no? Entonces, no voy a utilizar el rocuronio. Pero si voy a trabajar haciendo una derivación digestiva o hacer una operación de colon, ahí sí voy a trabajar con musculatura lisa, los intestinos. Entonces, ahí sí utilizo rocuronio. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Doctor, una consultita. ¿Por qué siempre te dicen, bueno, salido del contexto, ¿no? Del contexto. En el caso, por ejemplo, dicen, ¿no? Usted no tiene que venir comiendo por lo menos 4 o 5 horas, ¿no? Para que la anestesia no te choque. ¿Por qué siempre nos dicen eso? No es que tanto te choque, sino que como protocolo, pues sí, yo siempre he hablado de protocolo ahora, los anestesiólogos piden un ayuno de por lo menos 8 horas. ¿Por qué? Porque uno de los efectos adversos a los anestésicos, todos, tienen vía hepática, uno por ahí. ¿Ok? Y los anestésicos provocan un reflejo que se llama náuseas y vómitos, cuando uno induce la anestesia. Ese peligro de náuseas y vómitos y tragarse la propia comida, que la comida pase al pulmón, es el peligro que se llama aspiración. Ajá, se puede aspirar, por eso no comen, pues. Así es, por el peligro de la aspiración. Por eso piden el ayuno, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Quisiera saber por qué el efecto de la anestesia general en algunos pacientes suele demorar más que en otros. O sea, otros reaccionan antes y otros como que demora más. Va a depender de muchos factores. El principal factor que determina cuándo un paciente despierta antes o después es cómo está funcionando su hígado. Si su hígado es un hígado cirrótico, un hígado graso o un hígado esteatóxico, el paciente no va a despertar rápidamente, porque su hígado no está funcionando muy bien al 100%. Entonces el anestésico va a demorar en metabolizarse. Pero si es un hígado de un niñito de 16 años o 10 años, su hígado está pues nuevecito, pues, ¿no? Y el medicamento se va a metabolizar rápidamente. Ese es un factor, el hígado. El segundo factor es el peso. Pero el peso en grasa. Si yo tengo bastante grasa, el medicamento se va a ir a la grasa. Y la grasa en el cuerpo retiene medicamento. Entonces, los gordos, los obesos, grandes gordos, yo tanto estoy gordo, pero no tanto, retienen anestesia. Entonces, los gorditos demoran más tiempo en despertar. ¿Ok? Esos son dos. El peso en grasa. El otro es el que les hablé, doctor, es la parte funcional del hígado. Y el otro, doctores, es la diuresis, qué tan rápido orina el paciente y qué tan rápido bota el medicamento por vía respiratoria. Entonces, si un paciente con neumonía o derrame pleural, ese pulmón no se va a estirar y no va a poder botar por la exhalación o por la expiración el medicamento. O si el paciente tiene un problema renal, tiene una diálisis o su riñón no funciona, no va a poder orinar el medicamento y el paciente va a estar dando vueltas y vueltas por el cuerpo. Son factores que influyen en que un paciente despierte o no de la anestesia. Lógicamente, por esas razones, el remifentanilo, que tiene una acción rápida y corta, es el medicamento ideal. Se elimina rápidamente y se metaboliza rápidamente. ¿Ok, doctora? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, en el caso, por ejemplo,
de una cesárea, ¿qué tipo de anestesia se podría usar? La regional. La regional, Sí, es lo ideal, doctor. lo ideal. Gracias, doctor. Doctor, en la pregunta lo que hace la compañera, cuando usted habla de regional, mayormente los médicos solicitan epidural o raquidia. ¿Hay alguna característica en particular por qué usar una u otra? En la primera clase expliqué la diferencia entre epidural y raquidia. La epidural, como su nombre lo dice, va al saco epidural, al espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Que generalmente está por debajo del L1, ¿okay? Donde nace la cola de caballo. Entonces, solamente vas a anestesiar la cola de caballo. Esa es una epidural. En cambio, la anestesia raquídea, tú te vas al espacio raquídeo, donde están las raíces nerviosas, las raíces que nacen de la médula espinal, que están por encima del L1. Entonces, más peligroso, doctores, es la raquídea. Más segura es la epidural. Pero ambas funcionan con el mismo medicamento y con la misma acción. Simplemente es la altura en donde va colocada la anestesia. Algunos utilizan la raquídea, pero tienes que ser muy probo, un anestesiólogo muy probo para anestesiar según la raíz, ¿no? La raíz de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, y calcular justo que esté por debajo de D7, porque en D7 tenemos, para arriba tenemos el músculo diafragma, que es lo que uno tiene miedo, ¿no? Si anestesia el músculo diafragma, ¿qué pasaría, doctor? ¿Qué pasa si anestesio la raíz nerviosa de D7 para arriba? Por ahí está el músculo diafragma, ¿no? Si el diafragma no funciona, el paciente no respira, ¿no? Deprime, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ese peligro de usar la anestesia raquídea. Lógicamente que hay anestesiólogos entrenados, ¿no? Saben cuál es el movimiento, la secuencia, no echar rápidamente al paciente, que esté sentadito hasta que la anestesia pegue, y después recién echarlo, ¿no? O no pararlos rápido, porque les da, se llama cefalea post-anestesia. ¿Ok? Entonces, generalmente se utiliza la anestesia regional. Doctor, en cuanto a anestesia epidural, también hablan sobre la perforación, que es un riesgo también. Eso se llama punción inadvertida. Punción inadvertida de la meninges. Es cuando algunos cirujanos o anestesiólogos, generalmente ocurre en los practicantes, ¿no? En los residentes, ¿no? Que introducen la aguja, la aguja epidural, y a veces no entran, pues, ¿no? Al espacio epidural, y le están haciendo huecos y huecos al saco. Y aunque no crean, el sistema ventricular donde fluye el líquido cefalorraquídeo es el espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? El sucaranoideo. Es como un globo. Es como un globo. ¿Y qué pasa cuando un globo tú lo punzas? El globo pierde agua, ¿no? Pierde aire, ¿no? Igual, cuando tú lo punzas mucho a este saco, es como que si pierde aire o pierde su presión. Y se transforma en unos síntomas de náuseas, vómitos y un dolor de cabeza, doctores, que no para ni con medicamentos, ketoprofeno, ketorolaco, no para, doctores. ¿Y cuál es la solución? No sé si está escrito, pero en el hospital y en todos los lugares que he ido, les dan café y Coca-Cola para las punciones del saco epidural. Y los pacientes mejoran con Coca-Cola y café. Y como les digo, no calma ese dolor de cabeza de los pacientes, náuseas, vómito de cabeza. Es porque la anestesia epidural ha habido una punción inadvertida, ¿no? Se llama punción inadvertida de la meninges. ¿Qué? Doctor, ¿y qué función tiene la cafeína en el caso de darle café al cliente? La cafeína pues tiene una acción central, es uno de los medicamentos tipo derivados tiene un efecto central, no es un efecto periférico. Y aparte que el tratamiento para esta punción
de la meninges es aumentar los líquidos, porque supuestamente el líquido, se cree que el líquido cefalorraquídeo ha salido, se ha perdido, por eso que hay dolor de cabeza, como un espacio muerto, hay como un vacío. Entonces, al tomar bastante café y bastante Coca-Cola, se cree que el líquido aumenta, ¿no? Por eso que el tratamiento es solamente dar bastante líquido a estos pacientes, líquido endovenoso. Otros colocan el parche hemático, o sea, sacan sangre y el plasma lo colocan en la espalda, ¿no? En el mismo lugar donde hace la punción, colocan plasma para aumentar el líquido que se ha perdido aparentemente, ¿no? Pero la verdad que yo nunca he visto que el líquido se pierda, no sé a dónde se irá, pero o sea, nunca he visto salir líquido de la piel. Pero ocurre la disminución de la presión intracraneana por punción en anestesia epidural. Sale a chorro, doctor. Cuando hay perforación, sale a chorro. Así no, nunca he visto, la verdad. Les mentiría. Pero sí se habla de pérdida, ¿no? La punción del saco epidural. Wow, qué peligroso. Sí, peligroso, no es tan fácil. Parece fácil. ¿Has visto que sale a chorro? Sí, sale como agua, sale a chorro. ¿En serio? Es que el aguja epidural es de un calibre gruesa. En cambio, raquídeo es una finita, delgadita. Muy bien. Qué bien, chicos, que hayan visto la diferencia entre anestesia epidural y anestesia raquídeo. Interesante la clase, doctor. Sí, siempre es interesante con ustedes que preguntan. Cuando preguntan ustedes, la clase se hace divertida. Pero cuando no preguntan, ay, se hace aburrida. Sí, ustedes no prenden su cámara. No sé por qué no prenden su cámara ustedes. No los conozco. Estamos en el trabajo, doctor, para evitar. Yo no me prendo mi cámara para que me conozcan. Muy bien, chicos. Entonces los dejo. Nos vemos con ustedes la próxima clase. ¿Ok? Sigan trabajando. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el siguiente jueves. Chao, chicos. Interesante su clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor.